Cuando llegamos a un día como hoy, Rosh Chodesh Shevat, ¿qué tiene este mes de Shevat? La Torah habla del mes de Shevat de una manera muy clara, y el mes de Shevat aparece en Deuteronomio capítulo 1 versículo 1, precisamente 37 días antes de la muerte de Moshe. Aparece el mes de Shevat. Moisés se le ha comunicado su inminente muerte, y 37 días antes, iniciando del mes de Shevat, Moisés se sienta a enseñarle al pueblo y a escribir junto con la enseñanza el último libro de la Torah, el Sefer Devarim o Deuteronomio, como usted lo conoce. Ahí aparece el mes de Shevat, un mes que por otro lado contiene en su día 15, el día 15 de Shevat contiene uno de los 4 Rosh Hashanah que hay en el año hebreo, en el año bíblico, que es el año nuevo o Rosh Hashanah de los árboles. El mes de Shevat también contiene, en su provisión del mes, tiene porciones de la Torah muy importantes. Una de ellas que se le conoce Shabbat Shirah, que en ese Shabbat se narra la perashá donde el pueblo de Israel, saliendo de Egipto, se abre el mar frente a ellos y lo pueden cruzar de manera milagrosa, y pasan por los 12 conductos que Dios les hace, uno para cada tribu. Cada tribu pasa por un conducto y pasan el mar victoriosos, y después, para solamente voltear, una vez que pasaron todos, voltear y mirar cómo Dios vuelve las aguas sobre los egipcios, y las riquezas que habían sacado de Egipto les son traídas a las orillas del mar donde ellos habían cruzado. Y este mes de Shevat, un mes donde hay un anticipo en el plan de redención, o en términos redentivos, porque el mes subsecuente, que es el mes de Adar, es totalmente un mes de preparación ya para la festividad que estamos vislumbrando, visualizando desde aquí, que es precisamente la festividad de Pesaj, en la que estamos mirando ya desde el mes de Tevet y junto con este mes de Shevat. Siempre que yo miro un recipiente, me quedo muy impactado, porque cuando hablamos de recipiente hablamos de la responsabilidad que tenemos nosotros para hacer ese recipiente, porque Dios no da recipientes, Dios solo da vino, Dios solo da bendición, Dios solo da sustancia, y tú te encargas de crear el recipiente para contener dicha bendición, dicha sustancia. Yo he hablado de esto, que la preparación es exactamente lo que crea los recipientes. Y este mes de Shevat es un mes que lo que marca ahí arriba, lo que señalan las estrellas, como ya he explicado, nosotros no le tenemos miedo a las constelaciones ni a lo que se forma, no tenemos miedo a eso, no nos guiamos por eso, ni somos determinados por eso. El otro día en un Shabbat estuve hablando un poco de la astrología. ¿Se acuerdan que les estuve explicando un poco acerca de eso? Algo muy profundo. Y nosotros no tenemos miedo, sabemos que hay estrellas. Usted no puede borrar las estrellas porque le tenga miedo al horóscopo o a la figura que forman las estrellas. Sin duda alguna, las estrellas se forman. Y este mes de Shevat se forma un cántaro. Y qué sorprendente que precisamente en este mes esté esa constelación. Ahora, sería bueno que nosotros nos preguntáramos ¿por qué? ¿Qué tiene que ver precisamente lo que estamos hablando con esta constelación? ¿Qué nos está marcando precisamente
esta constelación formada ahí, y sin duda alguna que es el tiempo de preparación para nuestra redención. Es el tiempo en el que nosotros podemos preparar nuestras vidas para poder contener la mayor bendición disponible de parte de Dios. Porque hay una frase talmúdica que dice: yo de acuerdo a mis capacidades y tú de acuerdo a las tuyas. O sea, yo bendigo de acuerdo a mis capacidades. Obviamente estamos hablando de Ribono Shel Olam, del creador del mundo. Pero dice, pero tú de acuerdo a las tuyas. O sea, no te puedo dar más de lo que tú no puedas contener o de lo que tú no puedas recibir. Y cuando hablamos del recipiente o de los recipientes, esto toma en nosotros un punto de responsabilidad impresionante. Y ese es el mes, prácticamente Shevat en su estructura. En su estructura que contiene las parshiot, diferentes parshiot, la constelación y todo lo que tiene. Ahora, en el año 5780, ¿qué me quiere hablar Dios a mí en este día? Y por eso usted está aquí, porque usted viene a saber qué Dios tiene preparado para su vida. Yo he venido hablando acerca de un tópico que algunos yo creo que ya lo miraron, y yo he estado hablando acerca de un tópico espectacular que Dios nos ha estado llevando. Hoy en la mañana estuvimos hablando de algo realmente trascendente, algo muy profundo, y hoy quiero seguir construyendo porque creo que Dios quiere que sigamos hablando de esto. Yo estaba hablando acerca de entre lo generalizado, acerca de por qué vivimos problemas, por qué el ser humano tiene que enfrentar problemas. Y hay una pregunta que yo quiero plantear como inicio para este tiempo, y a ver qué le parece, a ver si la pregunta está buena. Usted me dice: ¿cómo puede haber mal en un mundo donde su creador es puramente bueno? ¿Cómo puede haber mal en un mundo donde su creador es toda bondad? Donde por definición sabemos que Dios es bueno. Dios es bueno y eso lo sabemos todos. Pero ¿cómo puede haber mal en ese mundo donde su creador es bueno? Está buena la pregunta. Si usted puede responder eso, algunos los gradúan y los meten al cielo. ¿Cómo puede haber mal en un mundo donde su creador es toda bondad? ¿Cómo? Porque hemos estado hablando acerca de los problemas. ¿Por qué hay problemas? ¿Por qué tenemos que enfrentar dificultades? ¿Qué hacer cuando vienen las dificultades? En la mañana hablamos de que por definición somos más que vencedores. Vimos por qué nos ganan, por qué perdemos las batallas, algo tan sencillo. Ahora, ¿por qué existe el mal? O sea, vamos a cambiar un poco de ángulo. Vea esto, porque no se puede confundir usted. Yo no estoy diciendo que el pecado es bueno, no se confunda. Ahora, si pudiéramos preguntar desde otro ángulo, bueno, ¿y por qué es necesario que en este mundo exista el mal? ¿Por qué es necesario? ¿Qué pasaría si en este mundo no existiera el mal y todo fuera bien? Bueno, Adán no hubiera pecado, ¿verdad? No hubiera pecado eligiendo el árbol del bien y del mal, un árbol mezclado, sí o sí. Y si Adán no hubiera pecado, entonces usted y yo hubiésemos nacido en un mundo donde todo es bueno y donde no hay pecado,
y donde no hay sufrimiento, y donde no hay enfermedad, y donde no hay dolor, y donde no hay todo lo que nosotros miramos que el mal produjo, que el hombre, haciendo uso de su voluntad, produjo. Ahora, ¿por qué no un mundo así? ¿Por qué no? ¿Por qué era necesario que Dios le pusiese a Adán la posibilidad de elegir el mal, habiéndolo creado primero? Ahora, cuando dice Génesis 1:31, porque así dice la Biblia, dice en Génesis 1:31, ¿qué dice? Alguien que me ayude. Y ese vio todo lo que había hecho, incluye todo, también el mal, ¿verdad? ¿Sí o sí? Entonces no estoy diciendo una disparatada, estoy diciendo algo real. Y vio Dios que aquí todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Ahora, piense por favor, ¿por qué crear la posibilidad de elegir el mal? ¿Por qué? Porque estamos hablando de que Shevat es el año nuevo de los árboles. Ahora, aunado a que el mal lo puso en un árbol, ¿verdad? ¿Por qué no lo puso en una mesa? A ver, voy a hacerte 2 mesas y aquí te pongo comida buena y aquí te pongo comida mala. No elijas la comida mala de la mesa B, sino elige la comida buena de la mesa A. ¿Por qué puso el mal en un árbol? Esa es otra pregunta. ¿No? ¿Por qué no la puso en otro lado? Pues en cualquier otro lado, la puso en un árbol. ¿Sigo? Interesante. ¿Por qué no puede existir el mundo simplemente con toda bondad? ¿Por qué? ¿Por qué no puede haber un mundo donde no haya mal ni la posibilidad de que se elija? ¿Por qué no puede ser el mundo, si Dios es bueno y es pura bondad, por qué puso el mal? ¿Por qué creó el mal? ¿Y cómo puede ser que siendo Él toda bondad pueda crear el mal si Él es bueno? Interesante. Ahora, vuelvo a repetir, si no hubiera mal, Adán no hubiera pecado y todo el mundo fuera bueno. ¿Pero qué cree? Ese mundo bueno, sin la posibilidad de elegir el mal, no es bueno. Estoy hablando de este mundo y de ese mundo. Ahora, escuche esto por favor con fina atención y delicadeza. La respuesta radica esencialmente en el propósito del ser humano en la tierra. La pregunta es, ¿para qué Dios creó al hombre? ¿Para qué nos creó Dios? Cuando uno responde esa pregunta, uno entiende por qué este mundo tiene la posibilidad, o Adán se enfrentó a la posibilidad de elegir el mal. Y por qué nosotros todos los días nos enfrentamos a esa misma posibilidad y luchamos contra nuestros deseos que se inclinan hacia el mal. La pregunta es, ¿por qué? ¿Para qué fue creado el ser humano? ¿Cuál es el propósito de Dios hacer un mundo como el que tenemos? Crear un ser humano y enviarnos a la tierra. ¿Cuál es el propósito de Dios al crearte a ti y al crearme a mí? Porque las respuestas de todas las preguntas anteriores radican en entender el propósito de nuestra existencia. Y no se lo voy a hacer largo, se lo voy a hacer bien concreto y bien sencillo. Escuche, Dios creó al ser humano
El principal propósito del ser humano es superarnos, esforzarnos, enfrentar pruebas y elegir el bien por elección propia. ¿Sí? El propósito del ser humano en la tierra es ser introducido a un mundo donde es posible la superación. De hecho, este mundo fue creado para nuestra superación. Este mundo está creado para enfrentar obstáculos, para que usted se vaya superando con los diferentes escenarios de la vida. No hay otro propósito, porque si este no fuera el propósito, la vida, la existencia, nuestro ser carece de sentido, porque ¿para qué Dios pondría al ser humano aquí? Ahora, si alguien me dice, no, el propósito del ser humano es trabajar y hacer dinero para después no tener que trabajar y disfrutar todo el dinero que hizo. Pregúntenlo a los que han hecho eso si disfrutan la vida. Este mundo, ¿sí? Este mundo carece de la habilidad en sí mismo para disfrutar de él en plenitud, porque este mundo no es de placer, este mundo es de superación. El propósito del hombre en este mundo no es vivir para conseguir el mayor placer en este mundo o de este mundo, por medio de este mundo, vivir acomodado, que no le falte nada en este mundo y que tenga todos los placeres que se puedan disfrutar. La realidad histórica del ser humano contradice esto que estoy diciendo. Si alguien me dijera, nosotros vivimos para poder conseguir el mayor placer, tener dinero para poder gastarlo a la mejor medida, la historia de la humanidad contradice esta frase. Porque el ser humano, cuando se enfoca en obtener placeres, está camino al fracaso. Cuando el propósito del ser humano es tener dinero, es invertir su vida en tener dinero, y trabaja los primeros 50 o 60 años y mete toda su vida para conseguir dinero. En caso de lograrlo, los siguientes 30 o 40 años tomará del mismo dinero para preservar su vida que ya invirtió. ¿Me explico? Si esa es la meta, la historia nos dice, no es el camino, no es por ahí. Ahora, el que nos creó nos dice que te puso en este mundo precisamente para superarte. Y yo lo hablaba en la mañana. Nos puso en esta vida para poder llegar al final de ella y podernos poner el cinturón que se llama el campeonato de la vida. Campeones de esta vida. ¿A través de qué? A través de vivir en todos los escenarios, a través de pasar todos los escenarios, porque solo así te podrás llamar un campeón de esta vida. Cuando puedas servir a Dios en el frío o en el calor, en la escasez o en la abundancia. Cuando puedas servir a Dios cuando lo sientes y cuando no lo sientes. Cuando sirvas a Dios cuando quieres y cuando no quieres. Cuando sirves a Dios cuando tienes dinero y cuando no tienes dinero. Cuando estás en crisis y cuando no estás en crisis. Cuando estás soltero y cuando estás casado. Cuando no tienes hijos como cuando tienes hijos. Aquel que logra superar cada prueba, cada fase, cada escenario y salir campeón en cada escenario, a ese hombre se le puede llamar, o mujer, se le puede llamar un hombre perfecto en este mundo. Cuando Adán pecó, nosotros perdimos. Dice Hebreos 3:23 que por cuanto todos pecamos, fuéramos destituidos de ¿dónde? De la gloria de Dios. Lo que Yeshua vino a resolver fue nuestro destino. Yeshua vino a morir por ti para asegurarte a ti que no fueras al infierno, de aceptar su sacrificio. ¿Ok? Pero la gracia nos da lo que por nuestros propios medios no podemos conseguir, que no podríamos conseguir nosotros, el acceso al cielo. La gracia nos acercó al lugar donde el pecado nos separó. Justificados por la fe,
Tenemos paz para con Dios por medio de Yeshua HaMashiach. Sí o sí, por medio de Jesucristo. Y dice, y en el cual ahora podemos acercarnos, y aún cuando estábamos lejos, nos hizo cercanos en su sangre, quitando las enemistades de la ley que nos eran contrarias. De ambos pueblos hizo uno. O sea, lo que no era posible, que nosotros no podíamos lograr, lo hizo Él: acercarnos a Dios. Pero una vez que tú puedes acercarte, la gracia no evita tu o mi responsabilidad. ¿Cuál tu misión en esta vida? Te vienes a superar. Hay dos preguntas que tú tienes que responderte en este mundo. Número uno, ¿dónde voy a pasar la eternidad? Y todo mundo podríamos responder clara y francamente que vamos a pasar nuestra eternidad ¿en dónde? Pero hay otra pregunta que nadie se hace: ¿cómo voy a pasar mi eternidad? Y ese cómo es la respuesta al cómo. Responde al propósito del hombre en este mundo. El Creador coloca al ser humano en un lugar que curiosamente es la antítesis de su destino. Abraham, eres padre de naciones y eres estéril. No lo entiendo, no comprendo. Abraham allí en su ADN se había configurado el padre de naciones. Y mire, estamos acá gracias a la fe del creyente Abraham. Es el resultado de esa fe. ¿Me oye? Pero curiosamente, el padre de la nación de nosotros era estéril. Curiosamente, Dios coloca al ser humano en un lugar que es la antítesis de su destino y su propósito. Le pone deseos que lo alejan precisamente de aquello que es su anhelo: la cercanía con Dios, la presencia de Dios. O quien no anhela su presencia, pero cargas deseos que te alejan de ella. Uy, si no, esto fuera sencillo. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué no la complicas? No te la estoy complicando. Solo te estoy haciendo que cumplas la meta por la cual te envía a la tierra: superarte. Por medio de quebrar el molde en el que te puse, Abraham, un molde estéril. Quiebra ese molde. ¿A través de qué? De obedecer mi voz, de superarte cumpliendo mi voluntad en los escenarios que yo te voy a enviar. En la mañana yo terminaba cuando Dios le dice a Moisés: porque el lugar en el que tú estás, santo es. Eso, cuando el Señor me lo soltó en la semana, a mí me explotó la cabeza. Y Dios me decía: no busques otro lugar. Tu lugar es en donde tú estás. Y tu lugar de trascendencia, la trascendencia la encontrarás en el lugar donde tú estás. En el lugar donde tú estás, santo será, porque te puse ahí. Cuando superes los escenarios y las pruebas, Moisés, no es otro lugar, es en donde estás. Todo mundo quisiéramos cambiar de escenario, pero dice Dios: no te equivoques, es en el lugar en donde estás. Allí. No te muevas de donde te puse. José, no te salgas de la cárcel aunque tengas las mismas llaves en la mano. No te muevas de ahí, porque el lugar en donde estás, santo es. Porque tú estás ahí, porque yo te puse ahí. ¿Están listos para esto? La santidad no viene de no pecar. La santidad viene de no moverte del lugar donde Dios te puso. ¿Alguien me oyó? La primera forma de no pecar es no moverse de su lugar.
¿Sabe por qué la gente peca? Porque se mueve del lugar donde Dios lo puso. Cuando uno se mueve del lugar donde Dios lo puso, es el camino a pecar. Se lo garantizo, no se mueva del lugar donde Dios lo puso, y le garantizo que habrá dado el primer paso para no pecar. Porque nadie le agrada a Dios fuera del lugar donde le asignó. Ay, señores, cuando el rey se acordó de Mardoqueo, cuando se le fue la noche, cuando se le fue, el sueño en la noche, cuando le dio insomnio, le pega insomnio y se levanta, y mandan traer las crónicas y le leen que el judío Mardoqueo había denunciado la conspiración de Bigtán y Teres, los dos eunucos que habían conspirado. Dice el rey: mándenme a traer a Mardoqueo, que se sienta. Oiga, sabía dónde lo dejó. A ti te van a mandar traer del lugar donde te dejaron. Dice el rey: tráiganme a Mardoqueo, que se sienta a la puerta de mi palacio. Ahí lo dejé sentado, allí váyanlo a buscar. ¿Me está oyendo? ¿Y qué pasa? Que si te van a buscar y no te encuentran donde te dejaron, llegó la hora de tu promoción, llegó la hora de tu bendición, y no estás donde Dios te dejó. ¿Cómo la vamos a hacer? Y entonces viene el copero, el faraón tiene el sueño, y dice el copero: ay, mi señor, me acuerdo que conocí a un esclavo que está en la cárcel, que sabe interpretar sueños. Y la semana anterior José se acababa de salir. Ya no lo hayan. ¿Dónde te van a buscar? En el lugar donde te dejaron. Porque el lugar donde te dejaron santo es. Santo es. El lugar donde te dejaron santo es, Moisés. El lugar donde estás santo es. La santidad se adquiere con la esposa que te asignaron, con el esposo que te asignaron, con la familia que te asignaron, con los hijos que te entregaron. La santidad viene de la asignación que te dieron, del destino que te dieron. Si a ti te hicieron astronauta, como aunque seas el mejor doctor, vas a fracasar. ¿Me oye? Y a Dios no agradaron. Porque allí viene la santidad. Dios te puso en este mundo, sí, en un lugar que parece la antítesis de tu destino. Porque por eso te pusieron aquí, para superar esos escenarios, y que ese destino que te fue dado sea ganado por méritos. ¿Cuál sería el punto? Si Dios le dice a Abraham: tú eres padre de naciones, y lo hace un hombre fértil, y le pone todo, ¿dónde está su superación? Quiero que se grabe esto, porque cuando usted lo está oyendo así, y algunos lo van a entender en algunos años, y se van a acordar en algunos años, algunos hasta los lamas se van a acordar. Pero total, se van a acordar que el Señor les dijo: te envié para superarte. Te envié a la tierra para superarte. Y cuando entonces uno entiende eso, la pregunta al mal ya no existe. Porque si Dios me envió a superarme, tiene que ponerme la posibilidad de elegir el mal. Tiene que ponerme el bien, por supuesto, pero también tiene que ponerme una posibilidad de equivocarme. ¿Para qué? Para que al elegir el bien yo pueda decir: ¿fui realmente libre o realmente tengo libre albedrío? Porque si la elección del bien no viene con una oferta de mal, no es elección, te la impusieron. ¿Sí o sí? El mal precisamente está puesto ahí por Dios, porque el mal es la expresión que realmente eres libre.
y tienes libre albedrío. Si no, ¿cómo? Si no hay mal y si, como siempre eliges el bien, ¿qué caso tendría? ¿Me sigue? Si no hay posibilidad, el precio que debemos pagar por el privilegio de poder escoger libremente el bien es la existencia y la disponibilidad del mal.